Muy buena. Yo es que, mira, el ordenador lo utilizo para dibujar y para poca cosa más. Y Sí. entonces, ni llamadas ni todo esto no es lo mío. Bueno, no, no te ¿Vale? preocupes. Esto Venga. pasa. Ya cuando lo hagas un millón de veces verás tú qué fácil. Bueno. A ver, Bueno, Jesús, pues como te he dicho antes, este es tu momento. Cuéntanos vale. algo de ti, para que ahora, Seamos locos. ahora sí, ya cuento. ¿Ya estamos en directo? Ya estamos en Ya directo, estamos ya puedes directo. contar todo lo que tú quieras. Yo cuento lo que yo quiera. Bueno, pues como os había explicado, mi mejor definición la hizo mi madre, que me decía, tú serás aprendiz de todo y maestro de nada. Y su parte de razón tenía porque yo me he metido en todo, creo que he tocado, no me queda ningún palo de las artes por tocar. Eh, Mi formación académica fue, aparte del bachillerato, en casa estaban empeñados en que estudiara Derecho o Medicina, yo dije que no, y entonces en Lerida no se podía estudiar otra cosa, te estoy hablando de los años 60, que magisterio. Estudié magisterio en contra de la opinión de mis padres y después sí hice filología francesa, hice oposiciones y entré como profesor de francés en un instituto. Estuve unos años como profesor de francés, pero desde los 16 años yo andaba metido en cuestiones de diseño de moda, diseño textil. Estaba realizando, pues, todo empezó porque unos amigos de mis padres que tenían una fábrica me pidieron que les hiciera unos diseños, hice unos diseños, luego me vino un sastre y bueno, y durante muchos años pues estuve haciendo diseños para fábricas y cuando en mi instituto se implantó allá por los 80 la especialidad de moda, el problema que hay es que en aquellos momentos en España no había titulaciones de profesor de moda, entonces se buscaban los expertos que se llamaba. Y me dijeron si me quería pasar de francés a moda, yo estaba ya un poquito harto del francés y me pasé a moda y he estado pues hasta la jubilación, que me jubilé hace 12 años, pues hasta la jubilación estuve como profesor de diseño industrial de textil. Eh, yo al mismo tiempo que el bachillerato estudié piano, solfeo y teoría. Eh, Me metí a estudiar cerámica, me iba por las tardes a Bellas Artes. eh, Estaba en un grupo de rock y tocaba el órgano, el acordeón en la tuna. Estuve en varios grupos de teatro como actor y como director. Eh, bueno, y ya lo último que estudié fue, después de jubilado, me iba 2 o 3 veces a la semana a Barcelona y estudié joyería. Entonces, desde los 20 años he estado realizando exposiciones de pintura y escultura. La última fue justo el mes antes de empezar la pandemia. Las dos últimas fueron en Palma de Mallorca y aquí en Lleida. Y ahora preparo para cuando se pase el follón del bicho, pues volver a hacer alguna otra. Y al mismo tiempo, pues desde toda la vida he estado escribiendo cosas que se quedaban en un cajón. Ujú. Hasta que, bueno, hubo un detonante. Hace 7 años, precisamente el día 7 de enero se cumplieron 7 años, que yo me despierto con un dolor terrible en la clavícula. Yo vivo en un chalet a 5 kilómetros de Lérida. No quise despertar a mi mujer, cogí el coche, no podía meter las marchas, metí la marcha con la izquierda, me fui en segunda hasta el hospital y ahí empezaron a hacerme pruebas. Bueno, el resultado fue, después de muchas pruebas, que tenía un cáncer de sangre, un mieloma múltiple, que tiene tratamiento. Llevo 7 años en tratamiento. Me hicieron al año de esto, de empezar la cuestión, me hicieron un trasplante de médula, un autotrasplante. 2 años después volvió a atacar el cáncer. Primero me había roto la clavícula, después me rompió el radio del brazo izquierdo. Pero ahora ya hace casi 5 años que no ha dado señales de vida. Yo sigo con mis sesiones de quimio semana sí, semana no, 2 sesiones, pero que las llevo bien, no me producen más complicaciones. Que bueno, pues que es el que tener que dedicar un tiempo a ir y venir al hospital. Sí. Y entonces fue un momento en que yo dije, bueno, y con todo lo que tengo escrito, ¿qué hago? Porque aquí hay un montón de cosas. Empecé a seleccionar, tiré mucho,
tiré mucho, hice una zanja y quemé en el campo de casa, quemé un montón de cosas porque dije todo no va a ningún sitio. Me quedé con lo que me parecía que me gustaba y empecé a buscar a ver si publicar o no publicar. Tuve contacto con varias editoriales, no acababa de decidirme hasta que encontré a Virginia de Agencia de Letras. Le envié dos manuscritos, este que hemos publicado y otro que es un libro de cuentos ilustrados. Y bueno, hemos publicado este. O sea que ya te digo, he estado metido en todo lo que quieras. Pintura, escultura, cerámica, joyería, moda, teatro. mm, bueno, lo que decía mi madre. Aprendí de todo, maestro de nada. Es una gozada, es una gozada. A mí me pasa lo mismo. Yo aprendo muchas cosas, pero no acabo de especializarme en ninguna, pero es que a los que nos gusta aprender, yo que también soy maestro de carrera, Sí, y yo creo que nos pasa lo mismo a los maestros, queremos aprender muchas cosas. Y entonces sí. siempre estás con la necesidad de ir aprendiendo. Sí, yo es que, a ver, lo de escribir, he escrito toda la vida y sigo escribiendo, ¿no? Y lo de la pintura y escultura, pues desde el año, principios de los 70 que hice la primera exposición, he seguido exponiendo. Hubo un parón en los 80 debido a que, bueno, mi madre le encontraron un cáncer del que falleció y yo tenía que dedicarme, o en aquel momento me proponían exponer en Nueva York, pero si hacía eso, o exponía en Nueva York o cuidaba a mi madre. Anulé, cerré el estudio durante unos años y luego lo volví a retomar. Y ahora, pues las dos últimas exposiciones que he hecho ha sido una en Palma de Mallorca y una en Lleida, justo que la clausuré justo el mes antes de empezar la pandemia, febrero del 19. Y ahora pues sigo dibujando, sigo escribiendo y me dedico a mi casa, a mis perros y un pequeño huerto que me he hecho para entretenerme porque jubilado, pues imagínate, necesitas emplear el tiempo y más los que somos de, como decía mi abuela, culo de mal asiento. Sí. Y Jesús, ¿qué es lo que te ofrece la escritura? Bueno, todo un mundo interior que llevas. En este libro en concreto, en Gente de Paso, salen a relucir muchas gentes que he conocido o de las que he oído hablar. Y es una forma de sacar fuera todo eso. Y luego en otros libros, por ejemplo, en Cuentos de la Fonte Loca, que estoy ya acabando, tengo el último relato eh, con las ilustraciones a punto de acabar, pero lo que ocurre es que lleva un año a punto de acabar, porque tengo el principio del relato, tengo el final, pero no me acaba de cuadrar el resto y entonces hasta que no lo termine, pues eso. Y eso es un mundo interior de fantasía y de tal, que yo siempre he tenido pues mucha imaginación, mucha fantasía y lo vuelco en lo que escribo y en lo que dibujo normalmente. Y en Gentes de Paso, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, en Gente de Paso os encontráis con los recuerdos de cuando yo tenía 12, 13, 14 años. A ver, nosotros, yo soy un compendio de culturas porque yo nací en Lérida, Lleida, pero piensa que mi padre era madrileño, mi madre manresana, pero vivió en Manresa un año y se crió en León, se consideraba leonesa. Mis cuatro abuelos eran un valenciano, un gallego, una gaditana y una vasca. Mi hermana asturiana, yo catalán, y ya a partir de mí sí, mi esposa, mis hijos, mis nietos son catalanes. Pero yo llevo una carga cultural muy amplia, ¿no? Recogida de todos los puntos de España. Y en una ocasión a mi hermana la destinaron como profesora a un pueblecito, medio camino entre Lérida y Andorra, en un pueblecito de 80 habitantes. Yo entonces tenía que estudiar tercero de bachiller y mis padres me dijeron, mira, para que no se vaya sola, te vas con tu hermana, le haces compañía y que ella te prepare de bachillerato. Entonces, en ese pueblo conocí gente y la gente que sale en el relato son de Lleida, de Ujú. ese pueblecito donde estuve un tiempo, un año,
y de gente que conocí en los bosques de Poblet. Yo pasaba los inviernos en Lleida y los veranos, en cuanto nos daban las vacaciones el 22 de junio y el día 23 salíamos todos disparados hacia los bosques de Poblet, donde mis padres tenían dos chalets, porque en uno no cabíamos, ya que íbamos toda la familia, primos, sobrinos, y allí nos juntábamos una chiquillada enorme, mis padres, mi madre que estaba con nosotros todo el verano, mi padre que estaba en agosto y venía los fines de semana junto con los tíos, y el profesor de verano, porque claro, con tanta chiquillada como éramos, 13 14 el que no llevaba una asignatura colgando llevaba dos, y teníamos un profesor de verano que estaba vivía con nosotros y que se encargaba de ponernos en orden los cursos, ¿no? Sí, sí. Fíjate tú lo que son las cosas. Ese profesor acabó haciéndose monje cisterciense y llegó a ser el abad del monasterio de Poblet, donde Ajá. nosotros habíamos... no, o sea, ahora ya está jubilado, hay otro abad, pero bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Entonces, en Gente de Paso está el mundo aquel de los años 50, yo nací en el 49, 50, 60, mmm, que no tiene prácticamente nada que ver con nuestra época, era otra forma de ver la vida, otra forma de pensar, otra forma de vestir, otra forma de todo, de todo. Y ahí ha ido desgranando pues, personajes que han pasado por mi vida o de los que he oído hablar. He procurado ser fieles a los personajes, pero naturalmente he tenido que inventar mucho porque conocía parte de las historias, no conocía todas. En algunas sí, pero en otras pues hay partes reales, partes inventadas. Y entonces hablo de personajes, pues unos pues, muy típicos de la época. Por ejemplo, muy típico de la época era la señorita Valentina. Vivía enfrente de casa de mis padres, era hija de un magistrado y no trabajó nunca. Murió prácticamente en la miseria, vivía prácticamente de lo que los amigos le ayudaban y de una pequeña pensión de orfandad, porque ella no podía trabajar porque era una señorita. ¿Y qué hubiera dicho su papá si ella se hubiera puesto a trabajar? Y era una mujer que tocaba muy bien el piano, sabía idiomas, hubiera podido ejercer. No, 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 ella no podía trabajar porque era una señorita. Entonces, ese es uno de los personajes que aparecen. Santeta era una señora muy atrotinada por la vida, con una vida muy difícil, que venía a pedir limosna a donde nosotros teníamos la colonia, donde nosotros pasábamos los veranos, Semana Santa y fines de semana. Tuvo una vida muy difícil. Eh, Raúl tiene como base un organista de una iglesia que había al lado de casa de mis padres. Eh, Sarita es la mezcla de dos personajes, un compañero mío de estudios que en el relato se llama Sergio y que acabó en Barcelona ejerciendo como transformista y llamándose Sarita. Y lo he mezclado con un transformista al que conocí cuando yo me pidieron que realizase unas vidrieras para un restaurante de unos amigos aquí en Lérida. Debajo tenían un cabaret y allí actuó un transformista con el que trabé amistad y he mezclado la historia de los dos personajes en uno solo, en Sergio. Bueno, son, son personajes que han ido pasando por mi vida. La Bisis fue una persona que conocí en aquel pueblo donde pasé una temporada, una mujer que había tenido muchos problemas en la vida, que no tenía contacto con absolutamente nadie del pueblo y sin embargo yo llegué a entablar con una relación muy especial porque cruzamos en todo aquel tiempo tres frases, pero yo iba a verla trabajar y le cogí mucho cariño. Fui del pueblo, aquella mujer debía tener ya 70 años, no he vuelto a saber de ella. Supongo que alguien preguntaba hace poco si eran mejor dejar los relatos o los libros con finales abiertos o cerrados. Yo decía que finales abiertos, porque realmente cerrado, cerrado no hay más que la muerte. ¿Tú crees que has cerrado un libro cuando los protagonistas se han casado y son muy felices? No sabes si 3 años después se van a dar de bofetadas en la escalera de casa, ¿no? Entonces,
yo soy más de finales abiertos. Siempre queda algo, a no ser que acaben con la muerte del personaje. Y a pesar de todo, tampoco acaban, porque por ejemplo hay un relato, que es La pobre María, que esa era la niñera que nosotros teníamos, que cada mañana venía a recogernos, me recogía a mí, a mis primos, a mis sobrinos, nos llevaba al colegio cuando teníamos 6, 7, 5, 8 años. Y, y aquella chica tuvo un final trágico y yo no lo supe, yo supe que había fallecido cuando yo tenía 6 o 7 años, pero no supe la verdad de lo que había ocurrido hasta que una vez tenía yo 18 o 20 años y pregunté, oye, ¿realmente qué pasó con esta chica que en el libro se llama María? Y entonces me lo explicaron. O sea, ahí es donde se cerró el relato, realmente, no donde yo lo dejé, porque aquello no era la realidad. Pero me gusta dejar en los finales un poco que el espectador o el lector imagine cómo acaba la historia. Y Jesús, tienes varios personajes. ¿Tienes algún preferido o alguno odiado que digas tú que mal A me ver, cae? a cada uno me gusta por una cosa, ¿no? Por ejemplo, Don Carmelo, que es el primer del libro, eso realmente es una fantasía sobre un personaje, mi abuela, que había vivido en Vitoria, en León, en Madrid, en Lleida, no sé en qué ciudad, conoció a un señor, ella hablaba, mi abuela murió a los 94 años, y ella hablaba de un señor que había conocido, no sé en dónde, que un buen día salió a la calle y en vez de sombrero llevaba una cacerola en la cabeza. Todo el mundo pensó que es que estaba mal de la azotea, lo vieron médicos, las familias, tal, y no, no, el señor estaba perfectamente. Únicamente quería llevar una cacerola en la cabeza y no volvió a llevar un sombrero, llevaba una cacerola. Y yo Ah, me he basado en él para crear el personaje de Don Carmelo, que no lleva una cacerola, sino un escurridor, y las gracias y desgracias que le trae eso. Entonces es un personaje que le tengo cariño porque es singular. Un personaje del que no suelo hablar, y sin embargo, es Ascensión. Ascensión es una mujer que se obsesiona con un objeto, centra su vida en ese objeto y acaba destruida por esa obsesión suya por eso, ¿no? Eh, hay muchos personajes. Santeta, la señora aquella que venía a pedir a la colonia, le tengo mucho cariño. La Villis, la señora aquella del pueblo. Honoria, que fue una chica a la que conocí, era pariente de unos amigos de mis padres, quiso ser artista, salió de un pueblo de Aragón, intentó ser artista y bueno, intentó ser cantante, intentó ser actriz, intentó y se volvió al pueblo porque las cosas no fueron como ella pensaba. Sarita, porque hay muchos de mis recuerdos de juventud de cuando yo tocaba el órgano en un conjunto y Sarita era el cantante, entonces se llamaba Sergio. A cada uno le tienes cariño por una cosa, ¿no? Eh, y si me tuviera que quedar con uno, quizás sería la Bicis, la señora aquella del pueblo con la que nadie tenía tratos. Sí, sí. sí. Quizás es mi personaje preferido. Ujú. Y Jesús, tú nos has contado todo lo que es tu vida, ¿no? El momento en el que decidiste voy a sacar este libro, pero ¿cómo es el momento de decir voy a seleccionar todo lo que tengo en un cajón y voy a tirar y voy a elegir? Bueno, hay cosas que las tiras porque dicen, esto no está bien contado, o no tiene interés, o es un rollo patatero que se me ocurrió en un determinado momento y te deshaces de ello, ¿no? Y del otro, de lo que hemos publicado, tengo muchos más relatos, pero elegí estos porque son los que se centran más en esos años 50, 60. Tengo ahora otra colección de relatos más centrados en los años 80, 90, principios del 2000, que esos, si hay ocasión, algún día verán la luz, ya se verá, pero la selección de estos fue porque cogían esos años en los que yo tenía, pues eso, 14, 15, 16, hasta los 18 años o una cosa así. ¿Y cómo fue la elección del título? Gentes de paso, ¿cómo fue esa elección? Pues ¿Fue no lo original sé, o un cambio? no lo sé. A ver, gente de paso, primero pensé en llamarlo
San Antonio 31, porque era donde yo vivía, en la calle San Antonio 31, y por allí pasaba mucha gente. Pero no, y de repente un día pensé, no son gente que ha pasado por mi vida, pero no se han quedado. O sea, mi mujer se ha quedado en mi vida, mis hijos están en mi vida, mis nietos están en mi vida, mis padres estuvieron en mi vida hasta el final, pero todo esto son gente que estuvieron en un determinado momento y desaparecieron. Gente que pasó, pues gente de paso. De ahí vino el nombre. Luego he sabido que hay otro libro publicado de no sé qué autor, que se publicó hace, no sé, ya muchos años, 30, 40 o 50 años, que también se llama Gente de Paso, pero no sé de qué va y ha sido siempre una simple coincidencia. Y Jesús, ¿qué te ha removido por dentro todas esas historias que tenías ahí en el cajón? O te remueve todo, te remueve todo. Yo, por ejemplo, si vuelvo a leer, el otro día una amiga, muy amiga, hemos sido compañeros de trabajo muchos años y tenemos muchísima amistad, me decía que el libro se le había hecho muy corto. Es que tendría que ser más largo. Digo, hija, ya llegará, es que no, ya. Dice, se me ha hecho muy corto, me lo he leído en 2 días. Y me decía, dice, me he reído a ratos y en algún momento se me ha saltado alguna lágrima. Digo, cuando yo leo el relato de la Vigis, que es de los últimos del libro, no sé si es el penúltimo tal, me sigo emocionando. Después de tantos años de haberlo escrito, de haberlo repasado, de haberlo leído 1000 veces, yo cuando, porque me trae una serie de recuerdos que ya no es solo esta mujer, sino esta mujer, el pueblo donde estuve, el año fantástico que pasé con mi hermana, porque mi hermana me daba libertad y yo corría por las eras y me bañaba en las acequias y bueno, todo lo que en casa no me hubieran dejado y bueno, pues eso te mueve un poquito todo el interior. A mí me gustaría, Jesús, que enseñaras la portada del libro para Sí, que la gente pues, pudiera ver Gente de Paso, ¿eh? Y nos hablara un poquito sobre esa portada. bueno, esta Ahí portada, tenemos por la ejemplo, portada. mira, ahí tenemos a la Vigis, al señor Carmelo, al señor Julián, que era un señor al que mi madre recogió un día de la calle porque le dio pena y llamó a mi padre para que interviniera a ver si lo podían meter en algún sitio. Y es que se había escapado de un asilo, era un asesino había cometido unos crímenes durante la guerra. Esta es Santeta, la señora que venía a pedir, Noria, la que quiso ser artista, Raúl, que no fue feliz hasta que cambió de ciudad, Sarita, fue Sergio y Sarita, y la señorita Valentina, que no trabajaba porque era una señorita. Ujú. El dibujo de fondo son unas vallas que dibujé cerca del monasterio de Poblet, en una ermita que se llama la Ermita de la Santísima Trinidad, y el conjunto de lo que es la cubierta, es decir, la portada, la contraportada y las solapas, son diseño de César Pecellín, que ha hecho bueno, ha cogido estos dibujos que hice yo y ha hecho un montaje realmente muy bonito de la portada. Sí, Pues sí, la está verdad es muy que bien. está muy, muy bien. Sí, señor. Sí. Y a la hora de realizar los relatos, ¿cómo lo realiza? ¿Cómo lo estructura? Cada uno de una manera. A veces, eh, ahora estoy escribiendo uno Ujú. que tengo todo el centro del relato. Estoy a vueltas con el principio porque puede tener dos principios y no sé cuál va a ser el final. Mm, a veces empiezo por el centro, tengo una idea de algo que ha sucedido y tengo que buscar un principio y un final. Otras veces tengo una idea de, pues, qué pasó con fulano, aquel señor que conocí, y a partir de ahí invento. Y muchas veces el mismo personaje me lleva a ir. Ayer estaba. Porque yo siempre tengo en marcha 2 o 3 relatos, porque paso de uno a otro, cuando me canso de uno o no sé cómo seguirlo, me paso a otro y tal. Y ayer me decía mi mujer de un relato, digo, me parece que voy a matar a uno de los personajes porque me viene muy bien para continuar la trama. O sea, Pues mira, o qué muy sea bien. que, bueno, así vamos. O sea, a veces escribes un poco sobre la marcha, otras veces tienes muy estructurado, sabes de dónde sales y a dónde quieres llegar, y en otros casos el mismo personaje te va llevando.
mm, no. Lo que intento es pasármelo bien y que la gente el día que lo lea se lo pueda pasar bien con ese relato. Bueno, Jesús, ¿has recibido ya críticas de este libro, aparte de esa amiga tuya tan íntima que nos has comentado antes? A ver, las críticas que he recibido han sido de mis amigos, de mi familia, de los que lo han leído, ¿no? Quiero decirte, del público en general, no. Todo el mundo me dice que le gusta, pero claro, eh, yo siempre les digo, sedme sinceros de verdad. Y hay veces que me dicen, pues mira, tal relato no me acaba de convencer, pero el conjunto sí, me ha gustado mucho este o me ha gustado mucho el otro. En general, la gente lo que me dice es que se le hace corto. Son 210 páginas. Dice, pero es que se leen muy rápido. Tengo una compañera hemos sido compañeros de trabajo muchos años y que cogió el COVID, tenía mi libro y me dijo, es que me lo he leído en un día. Y entonces ahora lo que estoy haciendo es de los relatos que no he publicado a 3 o 4 personas muy especiales, se los envío para que me digan, oye, este me ha gustado mucho, uy, este es más flojito, este no no me acaba de convencer, oye, este es muy largo. Esas son las críticas. Ujú. De todas Sí. formas, la crítica, yo ya te digo, yo lo que espero es que la gente lo pase bien con los relatos bueno, y que no piensen, vaya tío Pelma, qué rollo nos ha endilgado aquí. Bueno, Jesús, pues ahora nos gustaría que nos leyese un trocito de algún relato, del que más te guste. Porque yo sé que siempre hay uno que, por lo que sea, llama más. Pues, pues mira, te voy a leer el principio del más corto de todos, Honoria. A ver si no sé en qué página está Honoria. Hay otro personaje que me gusta mucho, del que no hablo casi nunca, que es Calladito, está inspirado en un señor que era el vigilante de del garaje donde mi padre guardaba el coche. Sí. Yo lo he transformado, le cambio el nombre y la profesión, que era un hombre muy feo, con una voz muy desagradable, pero una bellísima persona. En el libro se llama Calladito. Y el que ahora, Honoria, página 79, pues os leo un poquito del principio de Honoria. Vale, pues allá voy. Honoria no es la chica más guapa del pueblo, tampoco es la más fea. Esa es su desgracia, porque Honoria no es ni la más alta, ni la más baja, ni la más gorda, ni la más delgada, ni la más rubia, ni la más morena. Honoria tampoco es la más simpática, ni la más antipática, ni la más lista, ni la más tonta, ni la más hábil, ni la más torpe. Para las fiestas, Honoria canta en el coro de la iglesia, danza con la agrupación folclórica, actúa con el grupo de teatro, es camarera de la santa, desfila con las carrozas, se presenta a todos los concursos de pintura, de cocina, de bordado, de balcones. Y cuando todo acaba, la gente le pregunta, ¿y tu hija? ¿Cómo es que no participas en nada? En esos momentos, Honoria piensa que a veces es invisible. Si va a la tienda, aunque pide a la vez, se le cuelan igual. Chica, perdona, que no te había visto. Cuando va al cine con las amigas, la que saca las entradas siempre pide una de menos. Oye, mira que estoy tonta, que he contado mal. Haga lo que haga, diga lo que diga, Honoria siempre acaba recibiendo un perdona, que no te había visto, lo siento, que no te había oído. Hasta en su casa, la mayor parte de las veces parece que Honoria no exista. 2 hijos tenemos. Ah, y la Honoria. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Esta es la chica a la que nadie hace el menor caso, que se va del pueblo porque quiere ser artista y siguen sin hacerle caso. Sí, sí. Muy Y bonito. Jesús, para la hora de escribir, ¿qué es lo que te inspira? La gente, la vida de la gente. Ujú. Sí, sí. Los que he conocido, los que, por ejemplo, en los cuentos de la Font de Loca, el crear todo un mundo, los cuentos de la Font de Loca, que me gustaría publicarlo, llegará su momento. Le falta acabar el último relato. He inventado un mundo de unos seres diminutos. En los bosques de Poblet hay un sitio, un hotel rural, que se llama La Font de Loca,
una construcción, la primera construcción que hay en una parte es del siglo XIV, el resto es del siglo XIX, tiene una colección magnífica, la colección más grande que existe en estos momentos de falso mosaico catalán, y es propiedad de unos amigos, y yo me pierdo siempre que puedo por allí, porque yo con los bosques de Poblet tengo una relación muy especial, ¿no? Y ahora no sé por qué decía esto, ya me he ido. Me habías preguntado. ¿Qué es lo que le tiraba a la hora de escribir? Sí. Bueno, pues ahí en la Font de Loca yo he creado todo un mundo. He imaginado un pueblo de seres diminutos de 10-12 centímetros de estatura, procedentes del centro de Europa, que en un momento determinado tienen que huir y acaban refugiándose en un avellanar abandonado junto al hotel este. Y ahí crean todo su mundo y son relatos en los que cuento historias de gente más o menos que nos pueden parecer extravagantes, que viven como si vivieran en el siglo XIX o XVIII, XIX, y cuento las filias, las fobias, los enredos que hay entre ellos, y aprovecho para describir su gastronomía, sus costumbres, cómo es una boda, cómo es un bautizo, cómo es un funeral, es decir, crear todo el mundo, cuáles son cómo visten, etcétera. Es decir, yo lo que tengo que volcar es, porque esto está lleno de fantasías, y los voy volcando en los relatos. Jesús, ¿es por eso que usa el relato corto y no la novela, por ejemplo, algo más extenso? A ver, la novela, tengo en marcha una novela que es la historia de mi madre. Mi madre era una señora de armas tomar, es decir, la que dirigía realmente la familia, pero no solo mi padre, yo, no, no, no. Mis primos, mis tíos, no, siempre era lo que dijese mi madre. Mi madre era el mandamás de la familia, ¿no? Y bueno, es que mis padres tuvieron que hacerse cargo de un familión después de la guerra, que se juntaron. Mi padre era de Madrid, vino a la guerra castigado por republicano después de la guerra a Lérida, destinado un tiempo, pero al nacer yo aquí ya se quedaron aquí, y aquí se fue juntando toda la familia y fueron mis padres los que hubieron de tirar para sacar adelante primos, tíos, sobrinos, etcétera. Y la que era ordeno y mando era mi madre. Por ejemplo, cuando nos íbamos de veraneo a Poblet, que éramos, pues imagínate, 13 o 14 criaturas, el profesor de verano, mi madre, una de las chicas de servicio que se venía con nosotros, el resto se quedaban en Lérida. Entonces, aquello era organizar todo aquello. Mi madre llegábamos a Poblet, se colgaba un silbato de los típicos de árbitro del cuello, 8:30 de la mañana. Pitido, todo el mundo arriba, en pleno verano, arriba, a misa, subíamos de misa de la capilla, desayuno. ¿No tienes asignaturas suspendidas? A correr, con la bicicleta, con lo que fuera, a jugar al tenis, a lo que fuera. ¿Tienes asignaturas suspendidas? Cada uno en una habitación y el profesor pasando de uno en otro. A las 11:30, ¿habías acabado? A la calle. ¿No habías acabado? A estudiar hasta las 2 y las tardes libres. Y todo se hacía a base de pito. A las 2 sonaba el silbato. Y tenías 5 minutos para estar sentado en la mesa, si no te encontrabas el plato boca abajo. Sí, sí, sí. A las 6 de la tarde sonaba el silbato y ya sabíamos, el primero era mi primo José Antonio, que era el mayor, yo era el segundo, por orden de edad. Se bañaba José Antonio a las 6:15, yo a las 6:30, Luis, por orden de edad íbamos todos bañando. Sonaba el silbato, hora de la cena. Entonces mi madre, las comidas eran sentados en la mesa y tal, pero las cenas eran siempre de bocadillos. Yo recuerdo a mi madre delante del chalet, una mesa, los bocadillos preparados, el tomate, los embutidos, el membrillo, lo que fuese. ¿Tú de qué quieres el bocadillo? De jamón, venga, a correr. ¿Tú de qué quieres el bocadillo? Yo de chorizo, venga, a la otra. Y entonces salíamos zumbando con el bocadillo, corríamos, jugábamos al escondite o lo que fuera, y a las 10:30 de la noche y sonaba el silbato, 5 minutos para estar en la cama. Esa era mi madre. Llegaba el domingo y nos juntábamos 30 y tantas personas. Para mi madre eso no era ningún problema. Que de repente se presentaban 6 más, tú no te preocupes. Mi madre con la cocina no dejaba que nadie se metiera en la cocina. Teníamos gente de servicio, pero
la cocina era su terreno y allí no se metía nadie. Pero si de repente había que hacer comida para 35, pues para 35 no había problema. Era todo un carácter. Y bueno, hubo bastantes problemas en mi familia. Mis padres siempre estuvieron metidos en medio. Y yo estoy escribiendo un libro sobre la vida de mi madre. Llevo como unas ciento y pico páginas, pero me cuesta mucho, 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 porque hay cosas que duele escribirlas, ¿no? Duele recordarlas y entonces ponerlas sobre el papel, tienes que volver a remover lo que quisieras no volver a remover. Y eso Claro. se me hace difícil. Quizás yo me encuentro más a gusto en el relato corto que en la novela larga, ¿eh? He hecho un intento de 2 novelas largas, no me acabo de convencer ninguna y esta tercera sobre la vida de mi madre, pues espero que salga adelante. Algún día saldrá. Mis, eh, mis sobrinas y tal me insisten, escribe la vida de la abuelita, tal. Yo les digo, algún día llegará. Un día llegará. Y bueno, aparte es que tienes muchos proyectos, tienes la novela, tienes la otra recopilación. Sí, ¿Qué te falta en la escritura, Jesús? Me pregunto yo, ¿qué te falta? en la escritura, pues volver a escribir poemas, que no he escrito poemas desde que tenía 16 años. Gané incluso algún concurso de poesía, de estos concursos universitarios y tal, pero luego la abandoné, la dejé. ¿Qué me falta? No lo sé. Ya saldrá, ya saldrá. Has escrito poesía, estás con relatos cortos, vas a escribir una Completo. novela. No sé qué te falta, no, yo no, no sé. Y Sí, no lo bueno, sé. ahora sí Hombre, sacas tiempo, tienes más tiempo, pero en otros momentos quizás sería más complicado, ¿no? Claro. bueno, en otros momentos, ahora te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que mi padre me decía, cuanto mayor me hago, menos duermo. Yo es al contrario. Yo es al contrario. Yo he podido hacer tantas cosas porque yo normalmente dormía 4 o 5 horas diarias, no dormía más. Yo normalmente me quedaba dibujando o escribiendo o haciendo lo que fuese hasta las 3 o las 4 de la madrugada, me iba a dormir, me levantaba a las 8 y me iba a dar clase. O si tenía que entregar, yo me acuerdo que alguna vez tenía que entregar algún trabajo, a las 6 de la mañana cogía el coche, me iba, entregaba unas planchas con unos diseños a 60 kilómetros de Lérida, volvía y me iba a clase. Dormía muy poco, entonces tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas. Ahora, jubilado, pues claro, a veces dices, ¿qué hago todo el día? Pero bueno, entre escribir, dibujar, ocuparme a ratos de mis nietos, que si uno tiene partido de fútbol, la otra tiene partido de vóley, que si en un momento determinado los acompañas a no sé qué o no sé cuántos, tienen 16 y 13 años. Eh, Mis 2 perros, ahora solo tengo 2, he llegado a tener 6 San Bernardos. Imagínate lo que es. Sí, sí, se me comían vivo. Eh, He hecho un pequeño huerto en casa, Sí. vivo en una finca bastante grande, pues me he hecho un pequeño huerto y he estado cultivando pues calabazas, alcachofas, ahora están saliendo las alcachofas, berenjenas, tomates. No, aburrirme no me aburro, siempre encuentro algo que hacer. Ahora Mm. últimamente me ha dado porque los amigos o las familias que compran el libro, les regalo, los enseño. He hecho unos puntos de libro, Sí, Ah, mira, qué chulo. qué bonito. ¿vale? Este es Don Carmelo, este es el del relato de El milagro del Santo Ángel, Santeta, Escucha. Honoria Madre y, bueno, estos ahora para Navidades, pues por ejemplo, a cada uno de los de casa les he regalado uno de mis libros, mis nietos y tal, para que por lo menos mía. guarden algo del abuelo, aunque ellos tienen muchos libros únicos. Es Ujú. decir, ellos tienen libros ilustrados de los que hay solo un ejemplar y que son cuentos. La Sirenita, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, y cada Navidad
yo les regalo un libro que es un libro único, solo lo tienen ellos, ¿no? Sí, sí. Pero claro, todo esto me lleva tiempo. Claro. Y- y es lo bueno el tener tiempo ahora, porque me encuentro con que hay gente que dice, es que cuando me jubile no sé qué voy a hacer, y yo pienso, ¿cómo que no sabes lo que vas a hacer? Si solo leer también me ocupa tiempo. Mira, precisamente hoy iba escuchando la radio en el coche, porque he tenido sesión de quimio y cuando volvía iba escuchando la radio en el coche y hacían una entrevista y resulta que estrenan en Madrid una obra de teatro basada en un relato de Raymond Carver y da la casualidad que mi hijo estas navidades me ha regalado un libro con todos los relatos de Raymond Carver. Sí. Y ahora uno de ellos lo han convertido en obra de teatro que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Eh, y lo están, bueno, ya se ha hecho en varios sitios y ahora está en Madrid hasta el mes de febrero en los teatros del Canal con, ¿cómo se llama el actor este hombre? Javier. El que hacía de ayudante en Águila Roja. Que, Uf, Sí, sí, bueno, no me acuerdo el nombre. sé que no, ahora no, mismo no. ahora no me sale el nombre, pero bueno, sí, es un actorazo que está, bueno, cine, teatro, televisión y lo que quieras. Y esta mañana me ha hecho gracia porque dice, han hecho en versión teatral este relato, que es el próximo que tengo que leerme, porque voy por la Claro, mitad del libro y no sé si es el próximo o el siguiente, es este relato de que hablamos cuando hablamos de amor. sí, sí. Bueno, Jesús, una cosilla que nosotros solemos preguntar a los escritores, a vosotros, para que nos digáis. Es una cosa, es muy fácil, es una pregunta que tiene su truquillo. ¿Cuál es tu palabra preferida? Mi palabra preferida, esperanza, ¿Por qué? porque es lo único que nos salva. Dicen que cuando se abrió la caja de Pandora, salieron todos los males del mundo, se cerró la caja y lo único que quedó dentro fue la esperanza. Y yo pienso que es lo único que nos salva. O sea, ahora mismo estamos en plena pandemia, que podemos, pues, tenemos la esperanza de que esto termine. Esperas que la vida de tus hijos no les sea difícil, que tus nietos tengan una buena niñez, una buena juventud y una buena madurez. Esperas siempre, y por eso creo que mi palabra preferida es esperanza. Podría decir también felicidad, pero la felicidad es tan relativa. Lo que hoy te hace feliz, mañana te hace desgraciado. Y la esperanza siempre está ahí. Quiero decirte, consigas o no consigas lo que quieras, siempre en el fondo queda la esperanza. Pues sí, anda que no. Por aquí te han dicho que qué guapo es mi abuelo. O sea que ahí lo tienes. Pues ese o es mi nieto o es mi nieta. Es tu Me nieta. parece, me parece que es mi nieta, sí, lo veo ahora en la pantalla. Es mi Es tu nieta, nieta. Ariadna, Sí, 16 años, una niña preciosa por dentro y por fuera. claro. Ahí. Y Jesús, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues el libro en cualquier plataforma, Agapea, Libros CC, La Casa del Libro, FNAC, etcétera. Pero lo más fácil, yo soy mucho de comercio de proximidad, lo más fácil es que te vayas a la librería que tengas más cerca de casa y les digas, pídeme el libro que en 48 horas te lo tienen. Normalmente la gente, todos mis amigos lo han hecho así, a base de ir a la librería y pedir el libro. Bueno, pues para quien nos vea, ya sabe dónde conseguir gente de paso. Espero que lo consigan. O sea, Bueno, Sí, Jesús, normalmente ya te digo, la gente en 48 horas me dice que se lo traen. Dime. nos queda muy poquillo, porque como es que luego a las 8 viene otra compañera, Tiene otro, era, sí. era, pues que a nosotros nos gusta terminar leyendo perdón que me ataco, escuchando tu sinopsis, la sinopsis de tu libro. Pues te leo lo que pone en la contraportada
Gente de paso es un libro de relatos, relatos de recuerdos. Todo lo que cuento sucedió más o menos. Todos los personajes pasaron por mi vida más o menos. Eran tiempos de seriales en la radio, primeros viernes de mes, lavadoras de turbina, estufas de piñola y medias con costura. Tiempos en que una señorita no trabajaba porque era una señorita. Las chicas jóvenes huían de los pueblos buscando otra vida en la capital. Las monjitas creían en los milagros y los maquis daban los últimos coletazos. En medio de esos relatos anda un niño que se enteraba a medias de lo que pasaba a su alrededor y un adulto que se ha atrevido a imaginar allá donde faltaban los recuerdos. Don Carmelo, la señorita Valentina, Raúl, Santeta, el señor Julián, Honoria, Sergio. Espero que sepan perdonarme si no les he hecho justicia al contar sus historias y sus anhelos de felicidad. Pues ahí tenemos la sinopsis del libro, que luego promete. Y bueno, pues nada más que decirte que ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros, hablar contigo. Lo mismo os digo. Encantado de haber charlado este rato con vosotros y de la oportunidad de poderme dirigir a la gente a través de vuestro programa. Bueno, Jesús, y lo que decimos siempre, que esperamos el siguiente y en cuanto lo tenga, ya sabes, nos vemos, charlamos y yo un reto que os pongo. Para el año que viene tienes que ser el siguiente. Ya va en camino, va camino. Así que ya sabes. Bueno, ahí está. Hay cosas escritas, cosas que estoy retocando y cosas que estoy escribiendo. Ya te digo, ahora estoy con 2 o 3 relatos que no sé a dónde van a ir a parar. Ya te digo, en uno estoy a punto de cometer un asesinato y en el otro tengo una viuda que se va a convertir en la bruja buena de la casita de chocolate, pero ya veremos a dónde va a parar todo. Bueno, pues ya sabes, para el año que viene nos tenemos que ver, así que tengo que ponerme las pilas. Además, como tú has sido el primero de este año, ya sabes, el año que viene cuando empecemos, el primero otra vez. Pues por mí encantado, a ver si se da la oportunidad. Pues venga, Jesús, que un abrazo muy grande, que muchísimas gracias por este rato que nos has prestado y muchísimas gracias por abrirnos una puerta. Sí. A vosotros, gracias, que tengáis un año maravilloso. Igualmente. Y lo decía, la esperanza de que realmente sea un año maravilloso, el COVID ya deje de darnos la tabarra, podamos volver a disfrutar con los amigos, con la familia, con salir, no estar siempre encerrados. La esperanza nos queda. Pues nos quedamos con la esperanza. Muchas gracias también a todos los que nos han visto. Y bueno, pues hasta la próxima. Mira, ahora veo que me saluda Vanessa Almenta, sí, que fue alumna mía y de a la que hace poco le pedí permiso para escribir algo sobre su historia. Y ahora me saluda por aquí. Ahora está viviendo en Suiza, pero bueno, la quiero mucho. Fue alumna mía y aparte de eso la dirigí también en el grupo de teatro, o sea que me ilusiona que aparezca por aquí. Otro chico que trabajó conmigo, veo que saluda ahora. Bueno, es bonito poderse volver a encontrar con la gente a través de vosotros. Es lo bueno que tienen las redes estas que nos acercan. Sí, eso es bonito. Venga, pues. Saludos a todos y gracias. Y nuevamente muchas gracias, Jesús, por gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Y por compartir. Venga, igualmente. Gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Y feliz año. Un besito. Feliz año.